5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapiate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el episodio de hoy me entusiasma realmente porque creo que es un temazo. Es un temazo que llega a terapia, es un temazo que yo personalmente traigo en la vida como súper conectado. Creo que difícilmente alguien no, de alguna manera, está vinculado de una manera o adictiva o amorosa o totalmente emocional o totalmente como desde este juicio también de cómo se nos ha juzgado a partir de la autoimagen, de quién tenemos que ser, cómo nos tenemos que ver. De pronto hay tanta información que genera culpa, pero luego dónde está esa parte como de confort, en donde pues, la comida claramente es un lugar cómodo y lindo en donde transitar. Entonces, como cero soy experta y me entusiasma muchísimo el tema, invité a Sandy de la Peña hoy para que nos platique un poquito acerca de este tema. ¿Cómo estás, Sandy? Bienvenida. Ay, muchas gracias, Luga. Yo feliz de estar aquí con ustedes y hablar de este tema que ahorita vamos a platicar muy a fondo. Y gracias por la invitación, porque la verdad es que a mí me encanta y creo que entre más conocimiento demos, pues la gente se siente más acompañada, se Ujú. siente como más, como, no sé, te sientes como más calientita en los temas que luego día a día vas cubriendo y que vas pasando y que al final a veces es complicado, ¿no? Claro, sí, totalmente. Creo que alrededor de la comida hay tantas cosas del tema de lo que debemos y no debemos de hacer. Luego siento que hay una parte como lógica de si sé que no lo debo de comer, por qué lo como y tal. Y creo que justamente en lo que tú venías planteando como ideas de lo que trabajáramos en el podcast, pues hablábamos del tema del concepto de hambre emocional, ¿no? Tal vez hablar un poquito de mitos y realidades alrededor de él, ¿no? Un poquito de eso y a Claro. partir de ahí también ver cómo es que esto pues se conecta a final de cuentas con sensaciones, con el cerebro y tal. Entonces, pues no sé por dónde quieras empezar, yo estoy muy feliz de escucharte. Claro, mira, a ver, primero me voy a presentar, soy Sí, nutrióloga funcional. ¿Qué significa funcional? Que vas más por el problema más a fondo. ok, Yo estudié nutrición, llevo casi 15 años dando consulta y pues claramente mi camino de nutrición ha sido muy diferente desde el día uno que acabé la carrera y que empecé con la consulta. Siempre he estado en consulta como tal. Entonces, he visto como esta evolución. ¿Por qué? Porque pues la verdad es que ha cambiado mucho el tema de nutrición en cuanto a que tratabas un problema muy físico, por decir, ¿no? Es ujú, como físico o alguna enfermedad, etcétera, pero el tema funcional, que ahorita es lo que más se está estudiando en el tema nutricional y médico, es tratar la raíz del problema, ujú, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro que te puede llegar un paciente con un problema de ansiedad, ¿no? O sea, de, oye, no puedo dejar de comer en las tardes dulce, como y siempre se me antoja dulce, pero ¿por qué? Porque hay que tratar el problema de raíz, no nada más, bueno, entonces restríngete o come esto, o ya no puedes comer esto más que 30 gramos de, entonces como que tapas la puntita del iceberg, pero no tratas la raíz. Entonces, bueno, pues en todo este camino me he dedicado mucho más al tema funcional, que también es un poco acompañado el tema de suplementación. ¿Y por qué les manejo el tema de suplementación? Porque ahorita que hablemos un poquito más a fondo de hambre emocional, tienen que ver mucho los suplementos también que pueden ujú, ayudarnos, ¿no? Entonces, el tema de suplementación lo que hace es que te va como encarrilando y te acompaña en un proceso para que todas las rutas metabólicas trabajen mejor, para que tu ansiedad baje, para muchas cosas. Entonces también tiene que ver el tema de suplementación, el tema de cómo duermes, el tema no nada más es restríngete, no comas dulce, ¿no? Pues es bien total, fácil decir las cosas, pero es bien difícil hacerlo, ¿no? ¿Por qué? totalmente. Porque traemos cosas desde nuestros primeros 3 años de vida. Ujú, Entonces, claramente, si es un adulto de 45 años que te dice es que no puedo parar de comer dulce en las tardes o no puedo no cenar mi leche con pan, pues ¿de dónde viene? O sea, no nada más es ujú, decirte no lo comas, ¿no? claro. Entonces, siempre hay que acompañar un poco a las personas en los procesos. Y justo, o sea, me he entrado mucho en este tema de hambre emocional. Trabajo en un proyecto que se llama también Tribu Mujer con una psicóloga Ujú, y justo tenemos un taller de hambre emocional. Entonces nos ujú, empezamos a clavar y llevamos haciendo talleres de hambre emocional un año y casi 2 años. increíble. Entonces, como cada vez vemos más el problema y cómo todos comparten lo mismo. O sea, son grupos de Ujú, diferentes personas y todos acabamos en lo mismo, ¿no? O sea, de tu infancia, qué pasó en tu infancia, cómo es tu vida actual, el estrés, la dormida, o sea, es como todo igual. Entonces, pues nos damos cuenta que al final es un problema común y no nada claro. más es tuyo, ¿no? Porque tú dices, no, es que yo tengo mucha ansiedad, todos tenemos ansiedad, Ujú, ¿no? Cómo la manejamos es otra cosa. ujú, Entonces, pues este tema de hambre emocional es lo que quiero justo platicarles más a fondo. Les voy a hablar mucho más a nivel nutricional, porque pues, bueno, yo no soy psicóloga, claro. pero el tema nutricional, ¿qué hacer con el hambre emocional? No nada más es tapar el problema, no nada más decirte, pues ya no lo comas y aguántate y casi casi cierra la alacena, ¿no? Pues Claro. no, no está padre.
Es qué hacer nutricionalmente para el hambre emocional. No, pues qué maravilla, porque sí creo que venimos como tal vez de una mentalidad muy de castigo, ¿no? Y de restricción y de, no, pues cierra el pico y ya no lo hagas y ta, ta, ta. Y como en esta parte de, a ver, si nos vamos a un tema de como el hambre emocional, como si la pusiéramos como en términos malos, voy a poner entre comillas esa parte, puta, pues entonces básicamente nada de lo que hacemos como seres evolucionados valdría la pena, porque entonces también el sexo es emocional si no es reproductivo, ¿no? Claro, Porque estamos hablando de que la comida si no claro, es para alimentarse, o lo mismo las relaciones interpersonales, que si no es una transacción en donde voy a sacar algo de ti, no quiero un vínculo emocional. Entonces, ¿dónde está esa parte claro. evolucionada de la experiencia con, ¿no? Y creo que también entender que en todo esto, donde caben los excesos, donde se está tapando, como dices, una cosa con la otra, pues es donde ya empezamos a ver como algún asunto en donde dices, no, vamos a decir, la actividad de hambre emocional no te va a llenar todas las carencias que tienes, probablemente te tape o te ayude a acomodar unas, pero no todas las demás, ¿no? Y qué maravilla saber que hay suplementos y técnicas que nos pueden ayudar. Entonces, no, está increíble, no conocía el concepto de nutrición funcional y bueno, me parece apasionante. Está Cuéntanos padrísimo. más. Es un tema mucho más, siempre les digo, es como un iceberg, tratas la raíz y no nada más el piquito, Ujú, ¿no? O ujú, sea, no nada más tapas te puedes tomar un medicamento en lugar de quitarme el hambre y pues, se te quita el hambre emocional, ¿no? Pues claro, total. pero pues no estás tratando la raíz, ¿no? O sea, no Sí, siempre va a estar eso que te va a tapar. Entonces, justo es como tratar siempre la raíz del problema, ¿sale? maravilloso. Y sí, justo, ahorita que estabas hablando de esto, es el hambre emocional. Digo, quiero, a ver, primero vamos a hablar de qué es el hambre emocional, Ujú, porque sí creo que de repente, pues todo el mundo dice, piensa que pues, sí es ansiedad. No, no tanto es eso. O sea, hay que identificar cuándo es un hambre emocional y cuándo es un hambre fisiológica, ok. ¿sale? El hambre emocional ocurre momentánea, ¿no? Es como ahorita dices, no, o sea, a veces hasta por el clima. Hace frío, quiero un chocolate caliente, quiero un pan. Ujú, O sea, como que son emociones que te van saliendo y que te van dando ciertos alimentos, porque también tiene que ver mucho tu estado de ánimo con qué alimento se antoja, ¿sale? ujú, Y con los neurotransmisores, que ahorita voy a entrar a ese tema. ok. Entonces, el hambre emocional sale momentánea, sale como repentino, ese antojo lo comes y no se te quita, o sea, quieres más, o sea, sigues como la cosita, o sea, sigues, no, no se me quita, quiero más, 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 más. Y generalmente algo que identifica mucho entre estos dos es que cuando hay hambre emocional, en la mayoría, no quiero incluir todo el mundo, hay culpa, ¿no? Hay un Mm, sentimiento de culpa después, ¿no? Entonces te sientes un poco culpable porque lo comí, ya me empalagué o ya comí demasiado, ya me siento empachada, ¿no? O sea, entonces empiezas a ujú, sentir esa parte de sentimiento de culpa. Y el hambre fisiológica es cuando ya pasan muchas horas, todos hemos sentido el hambre fisiológica, digo, hemos sentido las dos, ¿no? ujú, Pero el ujú, hambre fisiológica sabemos perfecto cuándo es, ¿no? Te suena la panza de que sí tienes hambre, te puede doler un poco la cabeza, llevas tantas horas sin comer, o sea, de me estoy muriendo de hambre, ese sentimiento sí es esa hambre fisiológica, ¿sale? claro. Y el hambre emocional es después de emociones, por el clima, por situaciones, por estrés y sale repentinamente y generalmente puede haber culpa, ¿sale? Claro, Entonces ahí que están es las diferencias. como un poco el estómago versus la lengua, ¿no? Si lo pusiéramos en términos como un poco así, Exactamente, ¿no? El exactamente, que otro sabemos día, el hambre física, o sea, la dominamos. El justo, hambre emocional también la dominamos, ya justo, sabes. el otro día me decía mi hija, mamá, ¿nunca te ha pasado que tu lengua quiere seguir comiendo, pero tu estómago ya no? Ya, Y dije, chiquita. perfecto, claro, Obvio, o sea, eso es estoy full, pero obviamente. ese postre se ve deli y la lengua quiere seguir, ¿no? Claro, Ujú, exactamente, justo. Y a ver, y ojo, acuérdense que somos seres emocionales y la vida no es estática. claro, Entonces puedes tener una racha que dices, no, estoy súper controlada en todo, bla, ejercicio, y de repente algo pasó y te rompió todo y que dices, ¿cómo lo lograba? ¿Por qué? Porque la vida no es estática. Hay claro. que saberlo volver a encarrilar, ¿sale? Ujú, Entonces es ujú, como importante que al final, pues vivimos así, ¿no? En curvas. Tampoco es la vida estática de van a controlar su hambre emocional ya toda la vida. No, son no, herramientas para ver qué hacer. ¿Sale? sí, Como hacer como estas rachillas que tenemos en la vida que nos dan esos bajones emocionales, ¿no? maravilloso, ¿ok? Súper, no sé si Y entremos, ahora, exacto, tú como en dime, emoción. tú pregúntame también, tú, porque si no, yo luego no paro. No, está maravilloso. Yo feliz de escucharte. Creo que no sé si hablando de esta parte que ibas mencionando como de climas y de emociones y de sabores y de tal, estaría chido como saber un poquito, porque creo que de pronto es como más que ver qué siento y entonces qué como, tal vez el qué como me puede dar una pista de qué estoy sintiendo, porque de pronto somos medio analfabetas emocionales de ¿cómo te sientes? Mal.
Sí, pero ¿mal de cuál? O sea, mal de enojo, mal de tristeza, mal de miedo, mal de decepción, mal de... No, pues solo sé que mal, ¿no? Y entonces, pues de pronto ahí puede haber pistas en la comida, ¿no? Con lo que nos decías. Claro, claro. Miren, a ver, sí, justo. El tema emocional tiene que ver un montón. ¿Por qué? Porque toda la parte también nutricional tiene que ver con las emociones. ¿En qué sentido? Todo empieza en el intestino, lugar. Ujú, Entonces, nuestro intestino se produce una parte de la digestión, de todo lo que sabemos, del sistema inmune, que ya todo el mundo aprendió en pandemia cómo el intestino es importante para el sistema inmune y que bla, bla, sí, pero también produce sustancias psicoactivas que ujú, hacen sea, que generan emociones, que ujú, generan comportamientos, ¿sale? Entonces, increíble. ¿cómo es esto? Digo, te lo digo porque todo empieza también en el intestino, ¿no? Tenemos nuestro intestino, que es nuestro intestino emocional, ¿no? Ujú, Entonces, cuando nosotros tenemos un intestino dañado, gente que todo el día te dice, es que me estreño mucho, vivo inflamada, no puedo comer todos los alimentos porque inflaman, todas esas personas tienden, pues obviamente, a crear menos estas sustancias que queremos. Entonces, si tú y tu intestino, tú lo tienes alterado, ojo, porque te puede afectar muchísimo en el hambre emocional. ¿A ujú, qué sentido? Te puede alterar mucho más estas ganas de comer emocional cuando ciertas cositas te detonan, el clima, el ujú, trabajo, el ujú, bla, 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 ¿no? Entonces, ujú, porque luego hay personas que dicen, ¿por qué hay gente que se controla mucho más? Porque tiene herramientas o también hasta su intestino puede estar más sano, ¿no? Entonces, ok, este intestino, lo que pasa es que genera estas sustancias y se va por un nervio que se llama nervio vago, que es el famoso eje intestino-cerebro. ok, Entonces, todo lo que se produce en el intestino se pasa por nervio vago y produce emociones y comportamientos a nivel cerebral, va, ¿sale? Entonces, todos son sustancias que se van comunicando ujú, y estas se llaman especialmente neurotransmisores, ujú, ¿sale? Entonces, estos neurotransmisores se generan y se producen en un intestino adecuado, uno, y dos, con buena alimentación, especialmente de proteínas. ujú, Ojo, porque aquí hay mucha confusión y dicen, no, pero la carne roja es pésima. No estoy diciendo pura carne roja. ujú, Proteínas pueden ser animales y vegetales, ok, ¿sale? Entonces, son neurotransmisores que se producen especialmente por esta parte de proteínas. Se producen en el intestino, se almacenan en el intestino y se están llevando como un carrito por nervio vago, llegan a tu cerebro y te dan felicidad, placer, tranquilidad, ujú, esta parte como de pensamientos como más tranquilos y ujú, como control mental, o sea, de no ujú, sentir el agotamiento mental, ¿sale? sí, Entonces, esa es la parte nutricional que justo cuando tenemos deficiencia de estos neurotransmisores o un intestino muy dañado, cualquier cosita, luego te va a detonar y te vas a meter un atracón. ¿Por qué? Porque no tienes nada que te controle por dentro. ¿Sí me wow, entiendes? sí, sí, Entonces, de sí, ahí va la parte nutricional. Entonces, siempre que quieran manejar su hambre emocional, empiecen por intestino, ¿sale? ujú, Claro que, a ver, no es que ustedes solitos empiecen por intestino, no, pero evidentemente el comer más sano les va a hacer un intestino más sano sin y duda, evidentemente eso va a hacer sustancias más sanas, ¿sale? claro, Entonces es como todos hemos sentido, digo, no, a mí me pasa mucho, pero si yo viajo, por ejemplo, no sé, Estados Unidos, que la verdad la comida no es tan saludable, sí, claro, cuando pasa, ¿no? Que llevas ahí un rato, de repente dices, hijo, ya me extraño una sopa de verdura, bla, bla, cien te por ciento. altera emocionalmente, te sientes como que dices, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ni siquiera produce sustancias adecuadas, ¿sí me Claro, entiendes? Entonces, puedes producir sustancias por cosas conductuales. O ujú, sea, claro que si vas a Estados Unidos y, no sé, vas a Disney y toda esa parte, pues claro que te está dando esas sustancias, pues en el cerebro de placer, de motivación, de bonito, todo es como feliz, pero obviamente, o sea, ahí se acaba, ¿sí me claro, entiendes? Entonces, todo es ir comunicando la parte conductual ujú, con la parte nutricional. O sea, por eso yo no puedo manejar solo a un paciente, la verdad, con nada más con esto, porque al final también necesitan la parte psicológica. Y un psicólogo también a veces el hambre emocional de una total, terapia que te digan, oye, quiero terapia de porque no puedo con los atracones, pues evidentemente también necesitan ayuda de esta parte de sustancias, ¿no? sin duda. Que se van generando con una alimentación adecuada, digo, también con ejercicio y muchas cosas, ¿sale? Claro. Entonces, Sí, que creo de ahí que de empieza repente perdemos de vista esa base fisiológica, que es como algo que yo exactamente. planteo que preguntas bien básicas así, primera sesión de terapia, oye, no encuentro mi propósito de vida, oye, estoy pésimo en mi matrimonio y tal. Oye, ¿y cuánto duermes? Oye, ¿y, Exactamente. y, y cuánta agua tomas? Oye, o sea, digo, nada más para saber,
si andamos ya en la reserva y ya así, pero, ¿no? Arrastrándonos por la vida, porque entonces, claro, que el día que no duermes, estás mucho más irritable, ¿no? Tienes estas emociones a flor de piel, lo que decías de esta conexión entre el cerebro y el intestino, pues por eso se dice, ¿no? Que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Nuestro cerebro. ¿No? Y entonces es esta parte de decir, oye, si yo no tengo esa base y me hace pensar en algo que emocionalmente pues es complejo, que es, entiendo yo de lo poco que sé por el interés que me ha generado personalmente este tema, que todos estos como alimentos saludables, a final de cuentas, como que esa generación de bienestar, si lo puedo poner de alguna manera, Ujú, es como de ujú. liberación prolongada y es como poco a poco este estado de bienestar. Mientras Exactamente. que si te echas un mordisco, hija, pues te vas a sentir a toda madre al Bueno, segundo, ahora vamos a hablar de eso, justo. ¿no? A ver, Entonces creo que es entrando a ese prevalecer tema, ahí. Ujú, exacto, entrando a ese tema, a ver, les voy a contar cuáles son los cuatro neurotransmisores porque puedes recibir esas dosis de placer y felicidad momentáneas, pero no ujú, te da a largo plazo, ¿sale? correcto. Entonces, a ver, vamos a manejar los cuatro neurotransmisores más comunes de estado emocional, Ujú, que uno es la serotonina, que, a ver, yo estoy muy en el mundo, entonces ya todo me sale serotonina, dopamina y así, pero si no las conoces, según yo ya se están escuchando más. Pero ujú, bueno, uno es serotonina, ujú, dos es dopamina, ujú, tres GABA y cuatro acetilcolina. ¿Sale? ok, Entonces, a ver, serotonina es el neurotransmisor, esta sustancia psicoactiva, acuérdense, son sustancias que tu cuerpo crea y las manda al cerebro para que actúen, que genera felicidad. ujú, La serotonina es felicidad y el 90 al 95% se produce y almacena en el intestino. Imagínense que tengan un intestino dañado, pues no van a producir felicidad en lo mínimo, ¿ok? por En supuesto. lo más mínimo no va a haber felicidad de esa parte. Ujú, Ahora, dopamina genera placer, esta ujú, parte de motivación, de placer, bla, bla, pero la dopamina ahorita voy a hablar un poquito más porque puedes recibir placer por un like de Instagram, ¿no? O por sea, supuesto. te da likes y te generas dopamina. La dopamina es bien riesgosa porque tú puedes generar placer por cosas hasta tóxicas, drogas, alcohol, etcétera, Todo. o cosas buenas, ¿no? O sea, Ujú, un diario de gratitud, tu película favorita, o sea, todo eso genera dopamina. ujú, Pero bueno, dopamina sí se produce en tu cuerpo, en intestino el 50%. Igual, ahorita vamos a ver cómo se producen, con qué aminoácido, pero se produce en tu intestino, genera placer y se manda al cerebro, ¿ok? El ujú, 50%. Luego tenemos GABA. La GABA es el neurotransmisor más potente inhibitorio. ¿Qué significa relaja? ujú, En la GABA nos va a relajar. Entonces, los otros hay unos que son como excitatorios inhibitorios, pero GABA es totalmente inhibitorio. ¿Qué significa? Relaja el sistema nervioso. ok, Entonces, GABA realmente sí la puedes producir por alimentos, o sea, hay alimentos precursores de GABA, ok, pero especialmente se produce con yoga y meditación. Ahí ok. estás tú, Uruga, tú Más o produciendo tu menos. GABA. No, pero bien, bien, bien. O sea, GABA es este tema de sentirse más Claro, relax. sí. La verdad es que, digo, todas sabemos, ¿no? Una persona que hace mucho yoga, que medita mucho, se siente como un zen, ¿no? O sea, Claro. siempre están como en un O, estado lo, muy o es zen. lo que estás buscando, ¿no? O sea, hay quien te dice, ay, haces mucho esto, seguro eres así. No, 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 justo porque estoy que me carga el payaso, Porque tengo que soy una, compensar. exactamente, Sí, sí, sí. exactamente. De hecho, por ejemplo, ahí hablando de GABA, hay pacientes que les conviene mucho más hacer una yoga meditación, aunque sea meditación, a ver, ojo, que no quemen calorías, porque es que todo queremos quemar 300, 500 calorías, mi reloj, bla, bla, pero hay Ujú, veces que te conviene mucho más estar relajada en tu sistema nervioso, hasta por tus temas de cortisol, que hacer un ejercicio súper intenso, ¿ok? Digo, esto es totalmente. muy personal, obviamente. Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, si es una persona súper estresada, que no duerme, que tiene el cortisol altísimo, que bla, 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 le va a convenir mucho más, créanme, una yoga y meditación que hacer 3 horas de CrossFit, Claro. ¿sale? Por Sí, más incluso que el CrossFit dormir. le baja. Exacto, porque eso le va a ayudar a dormir más. ¿Por qué? Porque si trae el cortisol altísimo, más le metemos muchísimo ejercicio, genera más cortisol y entonces les da insomnio, ¿no? Es Claro, como, no me puedo dormir porque hice ejercicio y me despierto más. O sea, la gente que a veces se despierta más por el ejercicio puede ser porque tiene mucho cortisol más el cortisol del ejercicio. correcto. Entonces, también puedes personalizar un poco la actividad física. O sea, no nada más es todo quemar calorías a lo loco, no, es qué te conviene más emocionalmente actual, ¿no? Ujú, sí, sí. Entonces, GABA, tranquiliza. Yoga y meditación es lo que más, pero sí hay alimentos precursores. Ujú, Y ojo,
GABA hay que cuidar muchísimo el consumo de cafeína, porque si ustedes Mm, toman muchísimo café, por más que tomen GABA de suplemento, por más que hagan yoga 3 horas, los va a alterar, ¿no? claro, Entonces ahí es como un poquito también llevar de la mano el consumo de cafeína, ¿sale? maravilloso. ¿Ok? Ahora, acetilcolina, que es el Mm, cuarto. Acetilcolina lo que es básicamente es energía cerebral, ¿ok? ok. Es esta conexión neuronal. Lo que hace acetilcolina es que tus conexiones neuronales trabajan muy bien. Cuando hay una persona que te dice, es que ya no puedo pensar más, tuve una entrega de trabajo, bla, bla, y no me cabe en la cabeza más información, este cansancio o agotamiento mental es muchísimo acetilcolina, ¿sale? Mm, Que también pasa mucho en la maternidad, por ejemplo, Luga. O sea, es como esta parte de, como duermen poco, mm. bueno, dormimos, ¿verdad? Exacto, ya. Ah, ¿Por qué lo como a dices? veces, ¿por qué a veces dormimos poco más? A lo mejor el tema de toda la parte de casa, más, porque pues claro que como mujer siempre tenemos muchas cargas, aunque no Mm, queramos. sí, sí, Entonces, todo este agotamiento mental te hace deficiencia de GABA, diré, perdón, de acetilcolina, de ¿sale? acuerdo. Ok. Ahora, todos van de la mano, no es que nada más generes uno y el otro no, o sea, la verdad es que es en conjunto, es alimentación, es conductual, es todo esto. Entonces, si yo les digo que son como parejitas, como que vas Mm, trabajando, ¿no? Vas trabajando serotonina y dopamina, que es muy estado de ánimo, felicidad y motivación, y trabajas acá como tranquilidad y relajación mental, que es GABA y acetilcolina. Son como mis dos mm, pares, o sea, mis dos pares de parejas ok, como que trabajas, te vas a motivar, pero entonces también te tienes que tranquilizar, ¿no? Entonces por como que supuesto. vas trabajando, si uno se eleva, el otro se eleva, o sea, como que pues al final no es que nada más generes una sustancia, o sea, sí puedes generar los cuatro, pero cuando vas mejorando unos, van en cadenita, porque vas Sí, mejorando todo lo demás, cosa que hace un chorro de ¿no? sentido porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de sistema vegetativo, que es justamente el sistema que nos no favorece el tema tanto de sueño, vigilia, de estado de alerta, estado de reposo, ocurre con mucha frecuencia que la gente se siente como está todo el día detonando cortisol, estrés, vamos a pensar que dopamina en esto que decías, pero esta dopamina de, como de fácil generación, ¿no? Como rápido Ah, que genera sí, picos y sí. demás. Y estoy todo el día arriba, 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 y entonces me cuento que para que entre mi sistema parasimpático, que es lo que me pone en reposo, en calma, en sueño, entonces de pronto a las 10 de la noche pareciera que simplemente voy a apagar el switch de mi atención y me voy a ir a dormir. Y tu cuerpo te dice, pero ¿qué te pasa? O sea, me traes todo el día en chinga. Obviamente. Me traes todo el día con el mensaje de no me da la vida, no puedo más, tengo que hacer un chorro de cosas, ta, 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 pues no. Y entonces me encanta cómo lo planteas en parejas, porque es como, no es estados de relajación de hago yoga hora y media y luego estoy en chinga todo el día y luego me quiero ir a dormir en una meditación. No, es como lo prendes, lo apagas, lo prendes, lo apagas. Y ese prender a apagar es entre juntas, no nos vamos a poner demasiado exigentes porque sé que vivimos, o sea, yo también vivo en el mundo que todos vivimos, ¿no? Pero es como, oye, entre una junta puedes darte un minuto para regular tantito antes de entrar al otro, pero si es un no parar, pues estoy todo el tiempo en hype, 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 y al qué hora me quiero ir al reposo y a la calma y a este refresh mental que decías de la acetilcolina, ¿no? Y se me Wow. hace muy cañón porque entonces claramente el cuerpo es muy noble. Entonces, si tú al cuerpo todo el tiempo le estás diciendo no me da la vida, pues de repente te vas a acostar y la mente te dice, pero no que no nos daba la vida. Aquí seguimos al pie del cañón, vamos a seguir resolviendo cosas y vamos a seguir. Y entonces como no, ya le tengo que cortar, pero es que si no lo voy campechaneando a lo largo del día de una manera natural, pues no es un switch que se apaga y dejo de estar estresado o un switch que se prende y entonces empiezo a estar feliz. Si estoy en este letargo de mal del puerco, de he dormido mal, de no conecto con vínculo, tal, y de pronto quiero sentirme emocionado por algo, pues claro que no, más porque estas tendencias nutricionales que seguramente ahorita tú nos vas a decir, pues sí son de poco a poco, o sea, te tomas un adaptógeno y tal, y no te va a entrar un hype como si fuera, te echaste dos espresos y un, frappuccino de caramelo, ¿verdad? No, no es así. Entonces sí es como un tema mucho de cómo te relacionas con este largo plazo, también lo siento un poco, ¿no? Justo, qué bueno que mencionas eso, porque también pasa muchísimo que la gente todo lo quiere rápido, ¿no? O sea, quiere el resultado rapidísimo, quiere todo rápido, cuando llevamos años teniendo un problema a veces, ¿no? A veces que traes un problema intestinal de hace 5 años, no, es que toda mi vida me inflamo. Pues evidentemente no vas a sanar un intestino en una semana de suplementación, en una semana de comer bien. O sea, claro que no, entonces a largo plazo.
hay que ver, o sea, yo les digo a mis pacientes, lo más importante que tú tienes que hacer en tu vida es la constancia, ¿no? La Ujú, constancia del ejercicio. Hagas una vez a la semana, pero sé constante una vez a la semana. Después agrega el segundo día, pero sé constante los 2 días. Y así, pero no quieras hacer 5 días y después 2 semanas nada, ¿no? Porque ya ujú, no te dio la vida. Entonces, la constancia es más importante y esto pasa igual en la alimentación, ¿no? Porque, a ver, claro que podemos tener nuestras dosis de dopamina, como mencionabas, te comes un helado, en ese momento vas a crear serotonina, dopamina, o sea, bueno, más que nada dopamina, este placer te encanta y que ahí pasa, llega la insulina, lo va a bajar y va a haber otro bajón. Entonces, ahí es donde empieza el hambre emocional. ¿Por qué? Porque ni siquiera estás teniendo una estabilidad de neurotransmisores y solo estás haciendo estas curvas de glucosa, que las curvas de glucosa se relacionan justo a este placer inmediato. ¿No? ujú, ujú, Porque pues, evidentemente es curva de glucosa significa pan, dulces, chocolates, etcétera, que te van a dar en el momento algo delicioso en el paladar y ¡fum! Este placer, pero se va a acabar, ¿no? ujú, No va a ser un placer a largo plazo, como una estabilidad o sea, yo les diría como una estabilidad emocional, nutricional, ¿no? ujú. Entonces, esto es bien importante, el saber cómo hacerle para tener esta estabilidad. La verdad es que parece fácil y no. O sea, claro que parece muy fácil. Hay herramientas para que sepan Ujú. que podemos saber exactamente si tienes deficiencia de neurotransmisores. Hay unos Ay, qué interesante. cuestionarios. Ok. ¿Ver? Está súper cool. Ujú, Yo lo manejo mucho con mis pacientes, pero hay estos cuestionarios que contestan y tienen, o sea, varios verdaderos o falsos, son de los cuatro, y al final se suman todos los verdaderos de cada uno y vas ujú, viendo. Entonces, generalmente, la verdad, lo que más me pasa es que si tienen, o sea, tienen deficiencia de los cuatro, ¿no? O sea, es ujú, así como que todos tienen deficiencia. Entonces dicen, no, estoy pésima. No, es que son los cuatro que trabajan mucho con las emociones. Entonces, si ujú. tienes uno mal, generalmente todos los demás están Ya. arrastrándose. Entonces, ahí al final son los cuatro que van de la mano y vamos trabajando con el que sale más alto y de ahí, como les digo, muy pares, ¿no? Entonces vas trabajando serotonina, entonces también dopamina y así vas como trabajando con ellos, ¿no? GABA, acetilcolina, etcétera. Entonces, ahí lo que hacemos, ¿cómo se pueden elevar estos neurotransmisores, Luga? Hay alimentos específicos que se elevan y también el tema conductual. Ujú, Entonces, los podemos regular muy fácil con la alimentación también. O sea, ya que vemos a veces los cuestionarios, ya quieren más a fondo hay cuestionarios, que hacemos cuestionarios de neurotransmisores y también hay un cuestionario de microbiota intestinal. A ver, ujú, microbiota es muy fácil, ¿no? ¿te inflamas? Sí. ¿Tienes diarrea? No. ¿Tienes estreñimiento? Sí. O sea, si tienes más de 3 sís, son 10 preguntas, es que ujú. tienes que sanar tu microbiota. La verdad es que Ok. el 80-90% de las personas que lo contestan tienen que sanar su intestino, Ujú, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos elevar estos neurotransmisores con alimentos? ujú, Uno, acuérdense, siempre intestino sano. Dos, por ejemplo, vamos a hablar uno por uno. Serotonina. ujú, Serotonina, que acuérdense que es el que nos da felicidad. ujú, Necesitamos un intestino sano, pero necesitamos para producirlo un aminoácido. ¿Qué es un ok, aminoácido? Es una parte de la proteína. Digo, ujú, eso creo que ya es más común ujú, escucharlo. Pero la proteína está hecha de muchos aminoácidos, ponte tú que son bolitas, ¿no? ujú, Entonces cada bolita se va uniendo y se genera una cadena de aminoácidos y se genera una proteína y ya se puede utilizar en el cuerpo. Una de estas bolitas se llama triptófano, ok, ¿sale? Y el triptófano genera serotonina, pero ¿qué creen que genera? O sea, tú comes triptófano, ¿no? En una proteína. Llega a tu intestino, todo, bla, bla, y se deshace y va generando sustancias. Uno se va generando, perdón, serotonina, o sea, que va generando felicidad, pero si tenemos un intestino muy dañado, no ujú, se puede realmente producir. ¿Por qué? Porque ya, pues no está sano y no se puede ni almacenar, pero bueno. ujú, Entonces genera serotonina y de ahí sigue generando, de la serotonina se va generando otra sustancia que se llama metionina, ok, perdón, melatonina. ujú, Entonces genera también sueño. El ujú, triptófano tiene que ver muchísimo con felicidad y sueño. ujú, Entonces imagínense, si ustedes tienen un intestino muy dañado, también pueden alterar la producción de melatonina. Entonces ok, también generan ahí un problema de insomnio, alteración en el sueño, etcétera. ok, ¿Sale? ok, Entonces, ok, para que vean cómo también el intestino tiene que ver con el sueño, ¿no? claro, Entonces, todo es una cadena. Entonces, sí, tenemos una alimentación de mala calidad, más el estrés, más muchos aditivos, más muchos colorantes, más conservadores, etcétera, que va dañando esta parte de microbiota. Entonces, llega el triptófano que comiste un pollo
llega al intestino dañado y no puede generar ni serotonina ni melatonina. Claro que vas generando melatonina de otras formas, porque es hasta por el tema del sol, pero Ujú, a nivel de alimentación tú también puedes generar melatonina, que es la famosa que luego muchas sleep coaches escuchas, ¿no? ujú, De qué alimentos te generan melatonina, son altos en triptófano, ¿sale? ya, Pero a ver, ojo, tienen que tener un intestino sano, claro. porque si no, el triptófano no puede trabajar, ¿ok? Sí, si no es Entonces, como poner una semilla en proteína. pavimento, ¿no? Exactamente, o sea, Ujú, siempre. Por eso la verdad es que ahorita el intestino es todo. ¿Por qué? Porque ujú, te genera todo esto. Entonces, serotonina es a partir de triptófano, que el triptófano es una proteína. Entonces está en pollo, huevos, carne, pescado, lácteos. Por ejemplo, también están muchas semillas, leguminosas, por ejemplo, ujú, frijol, lenteja, habas, garbanzo, todas estas. Todo ujú. lo que es proteína va a tener triptófano, ¿sale? Ok, Generalmente. Y buenísimo. muy chistoso porque hay una fruta que genera los cuatro neurotransmisores. Ujú. Tiene como estas perlitas mínimas de cada uno, sus sustancias, que es el plátano, Ah, ¿sale? Entonces, si se fijan, claro que siempre hemos escuchado como que el plátano es muy completo, el plátano te da todo, sí, pero a ver, ojo, como le decimos en el taller, ujú, el plátano te da muchísimas sustancias, te da potasio, te da muchas cosas, pero no es que si tú comas plátano generes todos los neurotransmisores, ujú, ¿sale? Con todo lo que va en contexto en tu vida, ¿no? Desde el claro. tema conductual, desde que, como dices, ¿no? Cómo duermes, cómo manejas tu estrés, etcétera. Entonces digo, no nada más es que comas plátano y generes todo, porque si no todo sería muy fácil, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces esta serotonina. Ujú, Dopamina se genera a partir de otro aminoácido que se llama tirosina especialmente. Mayormente es por tirosina y ujú, la tirosina es otra perlita o otra bolita, ¿sale? De esta cadena es ujú, otra bolita y también está en origen animal y vegetal de proteínas, leguminosas, ujú. toda la parte de carnes, carne, pescado, pollo, huevo, lácteos, todas estas y plátano, Ok, ¿sale? También hay un poco en aguacate. ok. Ahora, vamos a ver la GABA. Ujú, GABA se da a partir de alimentos precursores de GABA, que ujú, son alimentos también de origen animal, pero también, por ejemplo, el arroz, el maíz, algunas como avena, más ujú, semillas también generan GABA, ¿no? ujú. Pero GABA es importantísimo lo conductual. O sea, lo que más genera GABA, Luga, es yoga, meditación, Ujú, literal. ujú. O sea, y De lo que acuerdo. cierra los receptores de GABA en las neuronas, o sea, llega el GABA, ahí va buscándole para dar para bajar el sistema nervioso, llega esa sustancia, pero lo que se cierra para que dicen no vas a entrar es la cafeína, Ok. ¿sale? Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen yoga, meditación, como decías, 2 horas de yoga, pero después te tomas 3 cafés y haces un ambiente súper estresado, pues tu GABA no va a funcionar absolutamente nada, Claro. ¿sale? Entonces, GABA también se genera mucho con todo lo que relaje Ujú, conductual y, por ejemplo, hierbas, valeriana, pasiflora, té de limón, o sea, como ujú. que de bálsamo de limón, o sea, todo lo que llega a relajar el sistema nervioso genera GABA, Ok. ¿sale? Eso es GABA. Buenísimo. Ah. Y acetilcolina, ya para el cuarto, ¿cómo lo generas? A partir de alimentos altos en colina, que es igual otra de estas perlitas que Ujú, vamos a ir comiendo con origen animal. O sea, si se fijan, todos comparten lo mismo. ujú, ¿Y ujú, qué pasa? Vas a decir, oye, pero yo como pues, origen animal todo el día y estoy pésima en todo el tema emocional. Pues ujú, va más allá, ¿no? Uno ujú, es calidad de alimentación, otro es que llegues a tus aportes de proteína porque me pasa muchísimo, lugar que, por ejemplo, especialmente mujeres ujú, adultas, el desayuno y cena hay bien poquito aporte de proteína. Y no porque tengamos que comer kilos de proteína, pero por lo menos desayuno, comida, cena, tienes que tener un buen aporte de proteína. ujú. ¿Sale? Un buen Ok. aporte que lo incluyas, porque luego la cena va un té y pan, ¿no? O Ujú, café y pan. ujú, Entonces ahí van quitando esa parte de aporte de proteína. ujú. Con eso vas cubriendo esta parte de proteína, pero tienes que tratar tu intestino, sanarlo, ver cómo te inflamas, no te inflamas, comes algo, te inflamas. O sea, analiza un poco tu intestino y la calidad de tu alimentación, porque tiene que ver un montón aditivos, conservadores, edulcorantes, que todo eso daña la parte intestinal especialmente. Claro. ¿Sale? Además de que entiendo que la parte de proteína y también incluso de grasas está muy conectado con salud hormonal cuando lo estamos haciendo de la manera correcta, ¿no? Y bueno, qué Exactamente. realidad también hay detrás del tema emocional cuando estamos hablando hormonalmente, principalmente en mujeres, ¿no? Exactamente, también tiene que ver con el tema hormonal, tiene que ver con, por ejemplo, en el ciclo menstrual en una mujer, pues nos manejamos en 4 fases. Cada fase
hay subidas y bajadas de las hormonas, o se suben o se bajan, y todo eso nos va alterando. O sea, nunca tenemos una estabilidad total, por más que digas, no, en la parte premenstrual no. O sea, también, o sea, antes de la fase premenstrual, que es la fase lútea, empiezan a bajar los estrógenos y progesterona, y entonces ahí se baja inmediatamente la serotonina. Y antes de la fase lútea, entre ovulación y fase lútea, hay una subida de progesterona luego tan alta que da esa parte también de ansiedad. Entonces, también como mujeres es ir nivelando esto porque las cuatro fases siempre van a estar. Y Ujú, ya en una mujer, por ejemplo, en menopausia, ahí es, ojo, porque viven como en un estado premenstrual todo el tiempo, ¿no? ujú, Ya se van bajando tanto las hormonas que se les bajan mucho los neurotransmisores. Pero a lo que voy aquí justo con esto que dices es la parte de proteína, lo que podamos lograr también obtener de las proteínas adecuado, ujú. vamos a tener mucho beneficio también para neurotransmisores. Totalmente. Y porque el músculo nos da muchísimo en la vida adulta, ¿no? Que también se va creando con proteína y carbo, pero proteína. Oye, Sandy, y de lo que tú vas viendo en consulta, cuéntame como desde esta parte, me parece interesantísimo cómo haces el enlace entre comida y como toda la parte cerebral que a final de cuentas es psicológica, pero creo que pues sí sigue llegando la gente muchísimo a consulta desde esta parte del calorías, enflacar, imagen, o sea, como todo este asunto cultural, transgeneracional que seguimos trayendo muy fuerte, que no es a favor de la salud, es en contra de la gordura, ¿no? Es como llegar más desde ahí, como llega la gente a consulta, cómo acompañar esa parte del discurso, porque a final de cuentas, pues la comida es algo que debemos, tenemos y hasta donde entiendo queremos, ¿no? En nuestro día a día y Obvio, y tenemos es una parte de nuestra relación, naturaleza. Ujú. ¿no? Y Sí, sí, tenemos una sí. relación compleja Mira, con ella. justo, qué padre que lo mencionas porque pues, es el día a día, ¿no? Es como, quiero enflacar 10 kilos, pero ¿cómo duermes? ¿Pero cómo está tu tema emocional? ¿Pero cómo, bla? O sea, trato yo de conocer mucho al paciente porque creo que pues todo va más a fondo, ¿no? Entonces hay veces que me ha llegado el paciente, por ejemplo, y que me dice, quiero una dieta keto, lo más restringido, pero lo que más rápido baje, bla. Le hago la historia clínica y me doy cuenta que es super foodie. Le Ujú, digo, pero te encanta comer. ujú. Ya sabes, entonces digo, ¿Por o qué te sea, haces ¿por qué? esto? Exacto, o sea, Ujú, ¿por qué haces esto? O sea, le digo, a ver, y cada etapa de la vida, o luego me dicen, es que sabes que mi amiga hizo keto 3 meses y yo no lo puedo lograr. No pasa nada, somos seres diferentes, claro. ¿sale? A ver, entonces ahí lo que hago yo también mucho es, ok, sí, la parte física para mí se me hace el último, o sea, como el último resultado como tal, que va de la Ujú, mano, evidentemente, ¿no? claro. Pero es el último resultado. ¿Por qué? Porque, a ver, lo más importante es cómo comes, cómo manejas tu ansiedad, si estás haciendo ejercicio, si estás logrando hacer ejercicio. Entonces, la verdad, yo lo que hago mucho es que les aplaudo un montón oye, nada más estoy logrando un día hacer ejercicio, está súper bien, Ujú, ¿sale? Que ya logré hacerla, o sea, como que es aplaudir mucho los otros logros, que al final su objetivo a lo mejor puede ser el físico, pero es lo último que queremos tratar, ¿sí me claro. entiendes? Sí, como lo físico Que como consecuencia, no como objetivo. exactamente. De hecho, justo el otro día le di una consulta a una de Uruguay, que Ujú, digo, me contactó por Instagram, muy ujú, chistoso porque fue así como de Uruguay, rarísimo, así de, ujú, en un pueblito de Uruguay. Y ella o sea, como que yo le dije, a ver, ¿cuál es tu objetivo? No, el tema emocional, bla, 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 pero pues la comida y siempre he estado, o sea, como que siempre estoy a dieta y entonces no quiero saber de dieta. Le dije, a ver, no, pero vamos a manejar todo el tema de neurotransmisores. Y ya como fue pasando las consultas, un día me dijo, oye, ¿cómo me valoraría el tema de peso? Porque pues la ropa no me peso. Le digo, ¿te interesa? No, no te peses. ¿Sí me entiendes? O sea, como que ella se empezó a sentir más cómoda y es ujú. como nunca tuvimos un peso en esas consultas. O sea, le Guau. di varias consultas, nunca tuvo como tal un número Ujú, y ella lo hizo como todo lo nutricional. Sí le mandé un plan, pero un plan muy ajustado al tema neurotransmisores, microbiota guau. intestinal, todo eso. Entonces, como que mejoró todo lo demás y al final me dijo, oye, ¿cómo me valoraría? O sea, le dije, nunca lo valoramos, pero pues porque al principio no querías. Claro que si tú ahorita consigues una báscula que te mida todo, te puedo interpretar tus datos, Ujú, pero le dije, pero ¿cuál es tu objetivo? No, es que no me interesa. Pues no lo hagas, ¿sí me guau. entiendes? Sí, sí. Entonces, como que es eso, justo es como el analizar el paciente mucho más allá de, o sea, yo lo que Claro. trato con todos los pacientes es cuando llegan y, pesaba esto en el 2008, 18. Bueno, sí, pero estás en otra etapa en tu vida, o ya eres mamá,
o no sé, ahorita no puedes hacer tanto ejercicio como lo hacías en prepa, o sea, sí me entiendes. Entonces, Sí, enfócate ahorita en tu bienestar y al final va a ser el físico. O sea, claro, yo siempre manejo, claro que los valoro, los peso y todo, pero hay pacientes que me dicen, Luga, que no quieren pesarse y sí, claro que no los peso, o sea, porque al final los objetivos son otras cosas y el sí. objetivo también es muchísimo el tema de cómo se sienten, cómo duermen, o sea, me enfoco mucho más a que cambien hábitos para que a largo plazo tengan beneficios y como dices, el último resultado y como parte de los resultados va a ser el físico, Ujú, pero no es nada más pues claro que yo le puedo mandar una dieta keto y bajarlo en friega, ¿no? claro. Pero pues también, si está súper ansioso, si no logra dormir bien, si bla, bla, hasta la keto va a ser peor, ¿sí me Claro, entiendes? y a cambio de qué, ¿no? Creo que Exactamente. yo aquí en la hora de las confesiones, hace un par de semanas fui con mi nutrióloga, con esta obsesión de la báscula y de que, a ver, cuánto sale en la tuya, cuánto sale en la mía y cuánto de músculo y cuánto no, vimos números totalmente diferentes, le salía un número diferente a mi báscula del que salía en mi casa en la Claro. mañana, que simplemente trasladándola al consultorio tal. Entonces estaba yo ahí y de repente me dijo algo que para mí fue así como bellísimo, que fue, no podemos dejar que la báscula sea tu regulador emocional. O sea, porque es esta Claro, parte de, exactamente. a ver, ¿te pesaste en la mañana para qué? Ah, pues ¿Para porque me qué? sentía hinchada y me quise pesar para confirmar que estoy hinchada, porque masoquista la señora, ¿no? O me sentía súper ligera y quería confirmarlo en la báscula. Y si la báscula no lo confirma, ya valió madre. Y entonces todo el día voy a andar arrastrando la cobija porque no lo No, confirmó. y si te hubiste un kilo más, tienes todo el día emocionalmente alterada, que te da más atracón, te dan ganas de comer, que dices, Ujú, ya, estoy, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, el paciente que se pesa todos los días, sí, o sea, es como sí, como que es darte así en el tema emocional todo el tiempo. Entonces, le digo, el número no te da nada. ¿Por ujú, qué? Porque al final el peso es súper relativo. O sea, tú claro. puedes tener muchísimo peso por músculo y no por grasa. Le dije, a mí no me sirve absolutamente nada que te peses. Hay pacientes que me dicen, oye, ya cuando acabamos la consulta tipo de primera vez y me peso diario, ¿cómo no? O Liz, sea, te vas no. a pesar cuando vengas aquí conmigo para Ujú, ver tu músculo y tu grasa. No me interesa el peso, o sea, el peso ujú, es muy relativo. claro, Entonces, lo que al final es quitarnos un poquito eso, que tenemos un tema muy cultural y de en muy. varios países, pero México es muy cultural en el tema del peso, pesarse y también todos los mensajes que estamos escuchando todo el día, ¿no? Ujú, También yo les digo a los clientes que siguen en redes porque al final también todo lo que vemos, todo totalmente. eso te impacta a Ujú, nivel emocional. Entonces, pues yo creo que como yo creo somos seres únicos y ujú, somos seres únicos que es tu propio cuerpo, es tu propia genética. Hay genéticas más difíciles en cuanto a lo mejor físicamente, pero ujú, es entenderlas, es como un amor propio. O sea, al final claro. también es entender tu cuerpo, tu vida. Me pasa mucho, por ejemplo, con pacientes que luego tienen 5 kilos extras y ya me voy a hacer la manga gástrica. Ya sabes, entonces le digo, o sea, ¿por qué quieres como meter mano en tu cuerpo de un órgano con el que naciste? O sea, ¿sí me entiendes? Entonces es Claro, como un poquito ayudarlos a que también entiendan que todos son procesos, porque si claro. todo lo queremos rápido, claro que se puede una salida rápido, pero a largo plazo no es sostenible. Pues no. ¿Y qué es el tema de la consistencia que tú planteabas, no? En algún momento tuve un paciente Ansia de todo. que se quería hacer no solo la manga, sino el bypass, ¿no? Cosa que pues médicamente claramente no estoy yo calificada para calificarlo, pero lo calificaría como de criminal. Claro, o sea, sí, claro. ¿No? Insisto, no estoy calificada, no lo sé, pero narrando un poco la historia, fuimos viendo cómo cambió de comida a alcohol, de alcohol a golpes, de golpes a mujeres, de mujeres a comida, y ahora sí voy a poner el bypass. Ah, perfecto. Te pones el bypass y al rato estás en mota o estás en qué, o sea, porque a final de cuentas era una tapadera de ansiedad, de manía crónica, por decir, ¿a cambio de qué? Y yo he llegado a conocer a dos personas y esta historia siempre me ha impactado, ¿no? Que traían bypass, en donde una persona, pues yo no sabía que tenía bypass, nada más cuando llegaba a curso siempre traía su topper y tal, y yo pensaba, ah, pues es una persona que tiene un régimen en específico. Luego me enteré que era porque tenía bypass y era muy en particular lo que tenía que seguir. Y otra persona que tenía, me parece que 3 meses de haberse hecho el bypass, había bajado ya 25 kilos, una cosa así, y de pronto llega a curso de regreso del receso con un frappuccino 20 crema batida tal, ¿no? Entonces yo en mi ignorancia le dije como de, oye, ¿y eso se puede, no?
Y entonces me explicó, que tú lo debes de saber bastante mejor que yo, que hay un efecto dumplings o no sé qué, que como que se te secan los órganos por recibir un exceso de grasa o de azúcar o tal, que es muy grave porque a final de cuentas pues ya no tienes esta vía del estómago. Y entonces me explica que eso se pone en riesgo. Y le digo yo, sí, y yo, ay, qué fuerte. Y ella me contesta, sí, las 2 o 3 veces que me ha pasado, está bien fuerte. Entonces yo, wow, llevas 3 meses de haberte hecho esto y ya te ha pasado más o menos 2 o 3 veces algo que dices, ¿cómo vas a sostener esto? O sea, no hay de ninguna manera psicológica, o sea, en nada que sea salud. A ver, salud viene de solo, de sostenerse. Entonces, ni a nivel nutricional, ni a nivel psicológico, ni a nivel de ejercicio, ni a nivel económico, no hay atajos. O sea, ¿dónde nos confundimos? No, con ese tema. Exacto, exactamente. Pero es la salida rápida, Luga. Ujú. Entonces quieren tapar un tema nutricional, pero tenemos que acompañarnos de ustedes, o sea, tenemos que acompañarnos de la gente que ayuda al tema emocional, ¿no? O sea, claro Claro, que yo puedo darle una alimentación a un paciente que acaba de hacer la manga gástrica, bla, bla, pero necesitamos manejar el tema emocional, porque por algo a lo mejor pesaba 150 kilos, ¿sí me ujú, entiendes? ujú, Entonces, también ese tema emocional que van tapando tantos años es eso, no nada más tapar la punta del iceberg con una manga gástrica, es tratar la raíz para que esa manga también funcione, ¿no? Porque a veces sí es claro. necesaria, Sí, sí, pero necesitamos tratar el tema emocional. Y hay veces que no es necesaria porque ni siquiera eres candidato, pero entonces nada más quieres la salida rápida. claro. Entonces, creo que aquí la constancia entre alimentación, entre estar acompañado de especialistas, porque la verdad es que ahorita hay exceso de información, digo, que Ujú, es buscar información buena, pero hay ujú, mucha información que podemos obtener donde saber un poco más de todo, ¿no? De claro, esto, de serotonina, de dopamina, de todo este tema que estamos empapados día a día, pero que tengamos una estabilidad emocional y que sepamos que al final el hambre emocional y todo este tema de comida con emociones viene desde nuestros primeros 3 años que generamos el apego y de ahí es el chuponcito, el trapito, todo eso que teníamos ujú, de ujú, seguridad en la infancia y se va al alimento, ¿no? Ya es claro, tu salida segura, el sentirte acompañado, todo eso puedes estar en los alimentos, sí, pero hay que saber también qué está pasando más allá de esa ansiedad, de ese hambre emocional, de ese que ya se te está volviendo un problema, ¿no? Yo claro, creo que cuando ya se te vuelve un problema el hambre emocional es cuando hay que meterle mucho más cuidado. claro, por Porque supuesto. obviamente todos tenemos esta ansiedad, todos tenemos hambre emocional, pero evidentemente hay gente que sí ya tiene un problema y que le causa mucha culpa y que ya tiene un problema día a día, que ahí Ujú, es donde hay que meter un poquito más de cuidado, de acompañamiento, de ayuda, herramientas, de ver qué más hacer allá de, porque pues claramente, como les decía al principio, no, la vida no es estática, pero ujú, hay veces que la gente está muy descarrilada, Luga, entonces sí. tenemos que irlos ayudando a encarrilarse en este camino de que si te sales, te vuelves, te sales, te vuelves Ujú, y que no pasa nada, ¿no? sí, O y te sea, vas a luego me salir dicen en miles de consulta, veces. exactamente, y luego me dicen en consulta, ¿pero qué voy a hacer? Es mi cumpleaños y yo disfrútalo, Pues lo que claro. tengas que hacer en tu cumpleaños, ¿sí me entiendes? Ujú, Entonces, porque como que creen que ya es, ir al nutriólogo es nada, no, ujú, para nada, es totalmente el aprender a comer, el saber que dormir bien, el tratar de hacer una constancia en todo y al final vas a tener un resultado físico por todo lo que estás haciendo todo acá, ¿no? No nada claro. más porque te quite, aparte me choca la palabra caloría porque pues puede ser una caloría buena, ¿no? O sea, puede ser caloría Claro. de brócoli. Sí, sí, Entonces, o sí. sea, no nada más de, o luego me dicen, quiero un déficit calórico. Por no, o sea, come lo Ujú, que, o sea, no sé, es como, no, vamos a cambiar el mood a esto, ¿no? Vamos sí, a comer lo que tu cuerpo requiere, más bien enfócate en dormir bien, enfócate en, o luego me dicen, no hice casi nada de la alimentación, pero ya duermo más. ¡Wow! Es un súper reto. maravilloso. ¿Me Claro. entiendes? O sea, al final nada más es la comida, ¿no? Sí. Es todo lo que acompaña la comida y todo el tema de alimentos tu día a día. Claro, sí, y a final de cuentas, siento que ese círculo vicioso o virtuoso te van llevando a mismas acciones de esa misma tonalidad, ¿no? Entonces empiezo por dormir mejor y como dormí mejor, ya no tengo esta hambre perra en la mañana azucarada y entonces como desayuné más rico y me siento más ligera, estoy más de buenas y tal vez me da más hambre más seguido, pero se me antojan cosas distintas y lo mismo por el otro lado, ¿no? Entonces creo que se vuelve súper importante detenernos a preguntarnos para qué quiero hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Yo me tendría esa Correcto. parte.
Y por último, también a tener esta humildad de plantear, y lo voy a poner en un ejemplo tal vez bastante simple. Si tú vas a ir a la playa y pues, no te vas a llevar un abrigo y botas, ¿verdad? Te vas a llevar tu bikini, tu traje de baño, tus flotis, tus chanclas, tu lo que sea, porque sabes que a eso vas. Si tú sabes que tienes esta condición, ¿para qué te haces güey? Planteando, no, hombre, yo lo controlo, no, no tengo bronca, no, yo ahorita con pastillas mágicas y demás, pues no va a ser ese camino. Entonces creo que también tenemos que ser humildes de decir, esto me está rebasando. Hoy existen demasiados especialistas dependiendo de lo que estés buscando y de la metodología y orientación que le quieras dar. Y creo que, pues bueno, es un placer, Sandy, escucharte, conectar como toda esta Me parte encanta. mental, comida, hábitos en general y sobre todo un tema pues, de bienestar y de salud. Gracias por dedicarnos este tiempo. Ay, gracias. No, a ustedes, gracias. Muchas gracias por la invitación, Luga. Yo feliz. Es un tema que podríamos hablar horas, pero bueno, creo que quedó mucha información buena y Ujú. pues muchísimo gusto. Maravilloso. Voy a dejar la cuenta de Sandy en la descripción del episodio. Gracias a todos los que conectaron. Seguramente más adelante tendremos otro episodio con su socia para poder hablar, seguir hablando como de todo este tema y nos vemos dentro de 15 días en el siguiente episodio.